Muy bien, vamos a crear entonces ahora la clase DAO de modelo. Vamos a extender este paquete. Vamos a crear entonces nuestra clase, aunque esta es una interface, así que voy a cerrar acá y la voy a llamar directamente interface y la llamaremos modelo DAO. Esta es similar a la que nosotros ya hicimos para marca. Así que lo primero que tenemos que hacer es importar algunas clases. Entonces, las escribimos por aquí y como lo hicimos anteriormente, nos vamos a traer la clase modelo que está en Model y también la posibilidad de crear listas para la interface. Lo siguiente que vamos a declarar en nuestra interface serán los métodos básicos para trabajar con el modelo. Por ejemplo, crear, que recibirá un objeto de la clase modelo y va a devolver una excepción en el caso de que no lo haya. Para actualizar, lo mismo. Para eliminar, vamos a recibir un ID. Para buscar por ID, también recibiremos un ID. Y en el caso de listar los modelos, vamos a tener dos métodos. Uno, para listar todos los modelos sin excepción, y los modelos por marca. Aquí va a ser interesante descubrir la consulta SQL necesaria para trabajar con nuestros modelos. Entonces, lo que hay que hacer a continuación es crear justamente la versión MySQL de nuestro DAO. Así que tenemos que ingresar por aquí. Vamos a extender esto para que veamos. Ponemos New Java Class y vamos a colocarle el siguiente nombre, MySQL. Lo vamos a hacer igual como lo hicimos anteriormente, modelo DAO. ¿Ok? Entonces, con esta clase, nosotros vamos a ir continuando con este proceso de declaración y registro de información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es importar las clases y paquetes que necesitamos para trabajar con esta clase, MySQL modelo DAO. Copiamos aquí las diferentes clases. Por ejemplo, nos traemos modelo DAO, que nos va a permitir trabajar, ¿cierto? La clase conexión, no tenemos nada que hacer aquí porque la clase conexión es la encargada de, valga la redundancia, conectar nuestra base de datos. La clase marca del modelo y modelo justamente de model. Esta clase recuerda que implementa la interface modelo DAO, ¿verdad? Y obviamente acá tenemos que reescribir o sobreescribir los métodos que están declarados dentro de la clase modelo DAO. Vamos entonces a eso. Entonces acá lo que vamos a hacer primero es colocar nuestro primer método. Creo que me falta aquí una llave. Ahí está. Entonces, el primer método que nosotros vamos a sobreescribir es el método crear, que si no lo recuerdas, está aquí en la interface. Entonces, aquí vamos a crear un modelo nuevo dentro de la base de datos, pero recibiendo un modelo, un objeto modelo de la clase model. Vamos a generar aquí un insert into modelos, donde vamos a registrar el nombre y la marca -id. Recordamos que el ID no lo registramos básicamente porque es un campo primario y está autoincrementable dentro de la tabla modelos. ¿Lo recuerdas? Lo vimos hace muy poco. Luego acá, como lo expliqué, estamos recibiendo dos parámetros que se realizan con estas sentencias de escape. Luego se prepara la consulta para, obviamente, permitir que los datos que ingresan como parámetros dentro de esta consulta puedan ser sanitizados y preparados adecuadamente para proteger la base de datos. Una manera interesante es que, por ejemplo, cuando nos referimos al número 1, estamos refiriéndonos al campo nombre, al valor que va a ingresar en este campo, y para eso hacemos una consulta al modelo, ya que esa es la primera referencia que tiene esta clase para poder trabajar. Luego, también con la marca, ¿cierto? Recordamos que este es un objeto
y que de esta manera se va a poder agregar al resultado que va a ingresar finalmente en nuestra tabla modelos. Otro método que nosotros debemos implementar acá es el método para actualizar. Vamos a hacer un alineamiento ahí. Aquí utilizamos la consulta SQL llamada Update Modelos, set nombre, vamos a modificar el nombre, la marca ID, donde el ID que es recibido por el modelo, sea igual al signo de interrogación. Aquí se cumple exactamente lo mismo que ya hemos explicado a través de los modelos o del modelo, ¿cierto? Del objeto modelo que nosotros recibimos acá y de esos métodos. Vamos a setear que el dato que ingresa a este método esté correctamente ingresado. Luego vamos a sobreescribir también este otro método, el eliminar, que fue declarado, como ya sabemos, en la interfase y que ahora le estamos dando la lógica correspondiente. Aquí utilizamos una sentencia SQL que elimina de la tabla modelos el ID que está representado por este signo de interrogación. Este signo de interrogación finalmente recibe un ID, se sanitiza ya a través de esta función y sirve de parámetro para que cuando nosotros queramos eliminar un modelo de nuestra tabla, no se elimine todos los modelos o cualquier modelo, sino solo el que corresponda al ID respectivo. El siguiente método que nosotros vamos a sobreescribir acá, definido en la interface, es el método que nos permite buscar un modelo por ID. Y aquí, si no tienes mucha experiencia desarrollando con SQL, me permitirás entonces poder realizar los siguientes comentarios. Nosotros en primer lugar vamos a recibir un ID. Piensa en un modelo, ¿verdad? Le vamos a pasar un ID. Todo esto lo vamos a hacer a través de la interfase de usuario. No lo vamos a tener que ingresar nosotros necesariamente porque piensa tú en una lista de modelos y tú quieres, por ejemplo, buscar uno. Entonces, tú vas a poder hacerlo, ¿verdad? Pero cuando tú recibes ese ID aquí en SQL, se produce un C. En primer lugar, quiero explicar que aquí hay una serie de estándares de SQL que están siendo aplicados. Por ejemplo, los alias. Los alias son una forma de poder renombrar una tabla o un campo de una tabla para hacer que la consulta sea un poquito más, podríamos decir, óptima en términos de líneas de código y también para hacer, como en nuestro caso, si tú miras la tabla marcas y la tabla modelo, ambas tablas tienen dos campos que se parecen. En la tabla marcas hay un campo llamado nombre y en la tabla modelos también. Entonces, los alias nos van a ayudar para que el motor de la base de datos, en este caso MySQL, pueda identificar a qué campo nos estamos refiriendo. Entonces, independiente de este select, que ya te lo voy a explicar, aquí aparece la típica consulta from modelos, pero esta tabla modelos ya no se llama en esta consulta mo. No quiere decir que en la base de datos haya cambiado el nombre de la tabla. No, no, no. Lo que estamos haciendo es indicarle alias para facilitar la consulta dentro de, valga la redundancia, la consulta en SQL. ¿De acuerdo? Esto no produce cambios en las tablas que ya tenemos definidas. Entonces, modelo le vamos a llamar mo. Y entonces, de mo o modelo, vamos a requerir su ID y el nombre de esa tabla. Es decir, estos dos campos de la tabla llamada modelos. Y aquí nosotros en nuestro modelo tenemos un pequeño detalle. Y te lo presento aquí a través de esta imagen de nuestro modelo de datos. Nosotros, para poder consultar por el nombre de la marca, tenemos un campo que facilita esa unión y es la clave foránea que representa o referencia a la tabla marcas. ¿De acuerdo? Entonces, como el nombre de la marca no está cargado directamente en la tabla modelos, nosotros debemos consultar por el ID de esta marca para saber aquí cuál es el nombre de esa marca, ya que aquí como mucho tendríamos el ID, ¿verdad?
que es una representación de la clave primaria de cada una de las marcas. Por ejemplo, la consulta que hicimos anteriormente, cuando yo hice un select * from a la tabla marcas, aparecían varias marcas y por lo que recuerdo la marca Chevrolet aparece con el ID 1, ¿de acuerdo? Entonces ese 1 está aquí, pero es lo único que tenemos aquí, es el ID de esa marca. Para que nosotros podamos saber qué nombre tiene, tenemos que cruzar entonces hacia la tabla marca y por eso hacemos esta consulta, join. Se usa join o inner join para reunir dos o más tablas que compartan cuestiones en común. En este caso, clave primaria, clave foránea. Entonces, fíjate aquí. Cuando decimos marcas, nos referimos a la tabla marcas, pero le damos un alias. Le llamaremos ma para esta consulta. Entonces, de ma, nosotros vamos a solicitar el ID que le vamos a poner su propio nombre. Le llamaremos marca ID. El término as en inglés significa como. Es la forma de crear un alias dentro de la consulta SQL. Aquí también podríamos haberla usado, pero en general hoy día se omite. También se puede omitir aquí, pero es una buena técnica implementar este as. Y acá también vamos a requerir el nombre de la marca y le llamaremos marca nombre. Entonces, si nosotros tuviésemos datos en modelos, nos aparecería el ID del modelo, el nombre del modelo, la marca ID de marca, la marca nombre, porque cuando nosotros le ponemos este alias, en el resultado lo vamos a ver así, no como ID aquí, sino como marca-ID y también como marca-nombre. Estos son como los nombres de una tabla virtual que nos va a servir para identificar a nosotros de manera visual en nuestra base de datos o en nuestra consulta los nombres de estos campos que nosotros hemos renombrado. Entonces aquí, volviendo a este join, aquí se produce el cruce entre la clave foránea de la tabla modelos, que es marca-ID, y la clave primaria de la tabla marcas. Como yo te explicaba en el modelo de datos, cuando yo digo mo.marcaid, me refiero a este campo. Y cuando yo digo ma.id, me refiero a este campo. El valor que está aquí debería estar acá, ¿ya? El join se asegura que exista esa asociación, esa relación, ¿de acuerdo? Y la condición es que el ID del modelo sea igual a lo que viene desde, ¿verdad?, la vista, desde donde nosotros seleccionemos para obtener el resultado. Acá, como ya lo he explicado en otras oportunidades, simplemente comenzamos a construir los objetos para que podamos obtener estos datos que están previamente seteados en la clase modelo dentro del paquete mode. Otro método que nosotros vamos a setear acá o vamos a sobreescribir es el método que nos va a pedir o nos va a permitir listar todos los modelos con sus marcas. Y aquí justamente volvemos a hacer algo prácticamente igual a lo que acabamos de ver en el método anterior, en esta consulta. La única diferencia es que aquí hay una condición y acá no. Acá queremos traer todos los modelos con los nombres de sus marcas. Pero si comparas tú, ambas consultas son muy similares, solo que aquí introducimos un nuevo elemento, un nuevo modificador que se llama order by. Es decir, que la lista de modelos con sus marcas va a estar ordenada primero por el nombre de marca y luego por el nombre del modelo. ¿Ok? Esta manera de programar la consulta SQL es lo que se conoce como consultas multitablas, que nos permiten hacer cruces entre más de una tabla. Bueno, en algún minuto en vehículos vamos a hacer cruces entre las 3 tablas que forman parte de este pequeño sistema. Bueno, y acá lo mismo de siempre, ¿verdad? Se setea que las consultas, que los datos que nosotros nos vamos a traer hayan sido pasadas previamente por los constructores respectivos de sus modelos. El último método que nos falta por implementar en esta clase
es la que nos permite traer modelos o listas de modelos por marca, tal como lo establece este método que está aquí, ¿no es cierto?, en el modelo DAO. Entonces aquí hacemos prácticamente lo mismo, solo que aquí vamos a hacer un filtro un poco más flexible porque, por ejemplo, aquí este filtro va a traer un solo registro, es decir, una sola fila con la colección de nombre de marca, modelo, con sus IDs respectivos. Pero acá, en esta sentencia, podríamos traer varios modelos asociados a una marca. Como tú sabes, cuando los vehículos se agrupan por marca y una marca puede tener muchos modelos y un modelo pertenece a una marca. Luego acá seteamos que se cumplan las condiciones para que los datos no vayan a ser alterados, sobre todo porque estamos recibiendo un parámetro en la parte superior de nuestro método, que es justamente el ID de la marca, que en algún minuto nosotros podemos setear. Ahora, en una aplicación de escritorio está el riesgo más o menos controlado, no así en una aplicación web, donde la web ofrece muchas más herramientas para poder vulnerar datos a través de ataques de diferente tipo y que muchas veces impide que la información vaya donde tiene que ir de manera correcta. En el caso de las aplicaciones de escritorio, como están controladas, ¿no es cierto?, básicamente a una máquina o a un conjunto de ellas, basta con cuidar, ¿verdad?, con un buen antivirus, el entorno, el desarrollo de esa máquina para que no se produzcan grandes ataques. Pero si está en red, por supuesto, siempre va a ser sujeta de posibles ataques y riesgos. En el siguiente video tutorial vamos a abordar el controlador, que como tú ya sabes, es el que orquesta las peticiones tanto desde las vistas, ¿cierto? Toma la información, la valida, la procesa y solicita a los demás componentes lo que se requiere para luego, ¿verdad?, disponibilizar esa información en las vistas respectivas.